Y la Argentina le debe plata a todo el mundo, inclusive a la ONU. Sí, una cosa... Increíble. Sí, casi delirante, te diría. Solo Yo creo que nunca visto, ¿no? No, en algún momento, bueno, en 2001, en lo que fue la crisis... Bueno, pero fue por la crisis. Bueno, claro. Es que siempre, viste, terminamos refiriéndonos a esos años porque lamentablemente es el último precedente que tenemos de semejante barbaridad cometida en la gestión. Lo cierto es que Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, decidió unilateralmente dejar de pagar el canon que se abona a los distintos organismos multilaterales del que forman parte. Digamos, para el funcionamiento, todos los países miembros de los organismos multilaterales aportan X cantidad de dinero para distintas áreas y distintas misiones. Eso es así, funciona así. Un Proforce se llama. Siempre, claro, exacto. Tenés misiones, desde misiones de paz hasta cuestiones ligadas a la educación, cuestiones alimentarias, etcétera. Tenés el Mercosur, las Naciones Unidas, el Parlasur. Macri no dejó lugar sin endeudar. Digamos, deja deudas por todos lados. La Cancillería actual de Felipe Solá se termina encontrando en una situación muy particular. 100 palos. Que es que las Naciones Unidas le están diciendo pagame porque no te dejamos participar de la próxima Asamblea General. Una cosa realmente insólita, todo documentado y te lo vamos a mostrar aquí en minuto 1. Pero vamos a empezar viendo un poco para que usted pueda entender que está del otro lado, cuál es la deuda con la que se encuentra Felipe Solá al llegar. 151 millones de dólares que representan unos 9.513 millones de pesos. 9.513 millones de pesos. Una locura. Esta es la deuda que tenemos con organismos multilaterales correspondientes a 2017, 2018 3 años sin pagar. Y 2019. Claro, muchos nos preguntamos por qué Malcorra abandonó el barco tan rápidamente siendo una persona que goza de mucho prestigio, la verdad, a nivel internacional. Y con esto no estoy diciendo que es la Messi de la diplomacia, ni mucho menos, pero la verdad es que goza de un prestigio Malcorra a nivel internacional. Claro, yo imaginaba a Malcorra tratando de justificarle a las Naciones Unidas que no le pagamos el canon mensual. ¿Por qué no garpa? Claro, y me cuesta honestamente, pero bueno. Vamos a ver ella se candidateó también, ¿te acordás? Para secretaria general, claro. Capaz por eso dejamos de pagar, porque se enojaron, no sé. Le debemos a todo el mundo, a las Naciones Unidas, al Mercosur, al Parlasur, a UNASUR, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Internacional del Trabajo, a la FAO, a la UNESCO también. No quedó títere con cabeza directamente. Si le debemos a todo, dijeron. No hay $1 para nadie, no hay $1 para nadie, se acabó. Y vamos a ver un poco más el detalle justamente de esta herencia que es un poco lo que grafica acá, ¿no? La herencia menos pensada. Claro, nadie en Cancillería esperaba encontrar... Es inimaginable. 151 millones de dólares de endeudamiento con organismos, con organizaciones multilaterales. Esto es inimaginable. No, por supuesto. Asumís como Canciller de contar que debes a la ONU. No, y que además la ONU te está diciendo... Pagame. Amigo, pagame porque te dejamos afuera directamente de la próxima asamblea. No vas a tener voz ni voto. Realmente... increíble. El canon que abonan países miembros de organismos internacionales permite en su funcionamiento. Dejar de pagar puede implicar la pérdida de representatividad y del derecho a voto. El gobierno habilitó... Para Juan, te hago un paréntesis. Sí. Y acá, el derecho a votos es fundamental para nosotros por el tema Malvinas. Bueno, sí, o te recuerdo el tema fondos buitres. ¿Te acordás que salió una resolución impulsada por Argentina, si no me equivoco, en 2014-2015, que fue aprobada en la Asamblea General a petición de Argentina, un proyecto que presentó Argentina justamente porque pagaba el canon. El gobierno habilitó, esto es el gobierno de Alberto Fernández, a fines de 2019, una partida de 40 millones de dólares justamente para subsanar al menos parte de esa deuda de inmediato y poder volver a tener cintura en el Mercosur, en el Parlasur, en las Naciones Unidas. Seguimos. Me quiero sentar en la silla que me corresponde. Vamos por el documento, dale. Vamos a ver el documento. Insisto, este documento es oficial. Se lo mandó Naciones Unidas al gobierno de Mauricio Macri. Ahí está el membrete. 4 de octubre de 2019. Seguime, Galle, Según los datos en poder de las Naciones Unidas, su gobierno, Mauricio Macri, adeuda la suma de 106 millones de dólares en relación con sus cuotas prorrateadas, según indica en el anexo A, donde estaba el detalle. En nombre del secretario general de Naciones Unidas, deseo hacer un llamamiento a través suyo a su gobierno para que remita con toda prontitud las sumas indicadas. Se le agradecería enormemente todo lo que usted pudiera hacer al respecto. También se le agradecería mucho que nos indicara la mayor brevedad. Esto es tipo morosos incobrables. Sí. ¿Cuándo puede esperarse recibir el pago? Y le dice, te recuerdo el artículo 19.
el miembro de la ONU que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la organización no tendrá voto en la asamblea cuando la suma, y acá es donde tenemos que prestar atención, cuando la suma sea igual o superior al valor total de las cuotas por los 2 años anteriores completos. Es decir, si vos estás 2 años seguidos sin pagar, te dicen perdés el derecho a voto. Entonces le dice, para que justamente puedas votar y tener voz y voto en la Asamblea General que se celebre en 2020, será necesario que recibamos un pago suficiente de 17 millones de dólares. Es decir, como mínimo me tenés que dar 17 millones de dólares porque no pagaste los últimos 2 años. Es decir, esto es pagar como si te dijera el mínimo de la tarjeta. ¿Viste? Para poder tener la tarjeta funcionando, la tarjeta de crédito, vos tenés que pagar el mínimo. Bueno, acá Naciones Unidas llegó al punto de decirle a Macri, pagame el mínimo para poder tener voto en las asambleas de 2020. Una locura. Hoy yo hablaba con fuentes de Cancillería y me decían, bueno, de todas maneras, la ONU no suele ejecutar el artículo 19. Pero claro, estaban todo su derecho de hacerlo si quisiera dejar sin voto. Pagame la mínima. A la Argentina. Realmente increíble. Esto es la desidia absoluta de quienes vivían diciendo y se jactaban todos los días y se ufanaban diciendo, nosotros volvimos al mundo, mirá el G20, mirá cómo nos admiran en todo el globo. Bueno, acá tenés, no pagaban ni el mínimo para pertenecer a las Naciones Unidas, al punto tal que nos mandaban cartas intimándonos por el pago mínimo. Argentina estuvo a punto de quedarse afuera de las Naciones Unidas en cuanto a lo que son los votos, porque el gobierno de Mauricio Macri decidió no pagar, no destinar ni siquiera esos dólares que no representan, no son demasiado representativos en lo que es el presupuesto. Un desastre. Tiene una perlita Fernando Alonso. Mientras la administración de Mauricio Macri dejaba estas cuentas impagas, nunca faltó al famoso encuentro de Davos, esta cumbre económica que se hace siempre a fines de enero en los Alpes suizos. Bueno, este año Argentina ahí sí no va a estar. Este año va a faltar a Davos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió que no está dentro de las prioridades del gobierno argentino participar de la cumbre económica de Davos y decidió no ir. No es porque Mauricio Macri dejó una factura impaga en las Naciones Unidas, es una decisión política la que tomó el gobierno argentino de no estar en la cumbre de Davos que se hace a fines de este mes en los Alpes suizos. Antonio. Pino, ¿usted se imaginaba que la Argentina le iba a deber a la ONU 106 millones de dólares? No, es el verdadero espejo, ¿no es cierto?, de el doble discurso y la hipocresía del macrismo. Una vergüenza absoluta. A la UNESCO le debía. A todos le debía. A todos. No, sin comentarios, no. La verdad, una estafa más a la credibilidad que un gran sector del pueblo argentino le daba al gobierno de Cambiemos. Pero aparte uno se imagina, Pino, que en Naciones Unidas teníamos que discutir temas tan urticantes como Malvinas, por ejemplo. Pero por supuesto, y tantos otros, ¿no es cierto? En fin, muy lamentable, muy lamentable. Ahora sí gastábamos plata en otras cosas, pero realmente un hecho insólito, ¿no? Insólito. Porque aparte era la idea de el G20, ¿se acuerda? Sí. Entrar al mundo. El mundo es la forma de entrar. Hemos entrado al mundo, sí. Endeudado. Endeudados, una vergüenza, una vergüenza. Ahora, también Pino, una realidad es que las relaciones exteriores argentinas se han regido estos últimos 4 años solamente contrayendo deuda. Sí, efectivamente, contrayendo deuda. El alineamiento que tuvo Mauricio Macri, Cambiemos, con los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump fue casi total, ¿eh? Y así estamos hoy, ¿eh? Estamos porque el único que podía ayudarlo y que lo vino ayudando a Mauricio Macri fue Trump, ¿eh? Pero necesitando que Argentina fuera uno de los baluartes en el ataque a Venezuela y tantas otras cosas. Y fue el primero que propuso salir de UNASUR. O nos olvidamos que conformaron el bloque de ProSur en Santiago de Chile. Entonces, todas estas cosas pasaron. La creación del Grupo Lima. La creación del Grupo Lima. En verdad, hoy estamos en una situación internacional muy delicada. Hiperdelicada. Estamos gobernados
un individuo que no tiene ninguna duda en bastardear las normas básicas del derecho internacional público, como ha sido el ataque de días pasados en territorio de Irak, pero además una demostración de violencia y las amenazas de que esto es apenas el comienzo, si hay cualquier reacción en contra. No tiene dudas en colocar al mundo al borde de una catástrofe como nunca nos hemos imaginado, ¿eh? Por de pronto, Irán ya dijo, bueno, nosotros frente a toda esta situación, nosotros abandonamos el compromiso nuclear que teníamos y volveremos a continuar con el plan nuclear anterior. Ya seguimos con el tema, Pino. ¿Cómo no? Dame un segundito. Fer, ¿hablamos de precios cuidados? Sí, porque mañana va a conocerse el nuevo programa. Te digo, hasta esta hora recién estuvimos conversando, están negociando todavía los últimos detalles. Sabemos que van a ser más de 300 productos, 310 productos seguramente estén en la lista. Parece menos de los 500 de la última lista. La diferencia está en que estos 500 productos son mucho más equilibrados. Va a haber alimentos, va a haber bebidas, va a haber artículos de limpieza y va a haber artículos para la higiene personal. Y va a intentar recuperar lo que fue la esencia del plan Precios Cuidados lanzado en 2014, después de la devaluación de 2014 y como forma de contener el traslado a precio. Va a intentar recuperar esa esencia y por eso abarca artículos de primera necesidad, por eso incluye a primeras marcas y por eso va a estar en más supermercados, en más locales y va a haber más controles del Estado para que se cumpla con la oferta de estos productos. Uno tiene que recordar que cuando se lanzó Precios Cuidados, las empresas empezaron con muchas críticas al sistema, porque decían, nos están congelando los precios congelados no dan resultado. Hubo muchas críticas al primer plan. Al segundo y al tercero ya estaban pidiendo incorporar productos a esta lista porque había sido un éxito total de venta. Y el éxito de venta estaba basado en que los precios eran muy buenos, eran precios cuidados, eran precios que estaban acordes al valor de los productos y servían de referencia frente al resto de los productos. No permitía, por ejemplo, si había una lata de tomate dentro de precios cuidados, la gente iba y elegía esa y hacía que el resto de los productos no se pueda disparar en precios porque dejaban los consumidores de elegirlo. Ahí en minuto1.com una nota muy buena explicando cómo es este nuevo plan de precios cuidados que se lanza mañana, Antonio. Te repito, va a haber productos de primera calidad, va a haber productos, alimentos, bebidas, higiene personal y artículos de limpieza, una oferta bien amplia, bien abarcativa y todo como tiene que ser, de primera necesidad. No es un plan de oferta, es un plan de precios cuidados. Ahora, Fede, ¿cómo se trasladó este aumento del IVA a los alimentos? Bueno, ahí el gobierno, recordemos, después de las PASO, el gobierno de Mauricio Macri eliminó el IVA a los alimentos, lo eliminó en la última etapa, es decir, el que vendía los alimentos podía apropiarse de esa rentabilidad que significaba no tener que tributar el IVA. Algunos trasladaron un poquito, otros nada, otros, de hecho, los precios de los alimentos siguieron aumentando. El 31 de diciembre venció ese plan, el gobierno de Alberto Fernández negoció, especialmente con las cadenas de supermercado, que es donde se habían apropiado la mayor parte de esta renta, que no trasladen la recuperación del IVA a los precios. Hubo distintos niveles, la leche siguió sin IVA, el pan un IVA de 5%, muchos productos pasaron a tributar un IVA o un aumento del 5% en el precio de venta. El supermercado tuvo que tributar de nuevo el IVA ante el Estado, pero solo aumentó un 5% en el caso del pan y de un 10%, 10,5% en el resto de los productos. Como siempre, hubo algunas ventajas, algunos que tomaron ventaja de esto y subieron un poquito más culpando al IVA, pero en general se está cumpliendo con esto de un aumento de 10% en el conjunto de los alimentos, Antonio.
Jorge, ¿cómo sigue el tema de la reforma impositiva el miércoles, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires? En lo que tiene que ver con la sanción de la ley, ya la ley estaba saldada, había acuerdo, lo habíamos discutido. Si no se aprobó la semana pasada fue por cuestiones extraparlamentarias, ¿no? Hubo parte de la oposición, me refiero a algunos intendentes, que se metieron en la negociación. Terminaron discutiéndose cuestiones que no tenían nada que ver con la ley, sino con cargos que reclamaban. Creo que la mayoría de los legisladores está llamándolos a ellos mismos a la reflexión. Creo que vamos a tener este miércoles ese instrumento que necesita la provincia, porque el grado de irresponsabilidad que tuvieron, Antonio, con esto no es simplemente una bravuconada que te demora una semana, 15 días una ley. El no tener la herramienta para poder cobrar impuestos hace que la provincia de Buenos Aires no recaude y pueda entrar en default. Ahora, esto no es solamente pegar a la provincia. Imagínate en este contexto donde la nación está negociando su reestructuración de deuda, cómo aparece el principal estado argentino en default. Nosotros tenemos 200.000 millones de pesos que vencen este año, que dejó la gobernadora Vidal y que... Y también tienen dólares, ¿no? Mirá, yo siempre critiqué a la gestión anterior por el endeudamiento. Bueno, pasó el stock de deuda de casi un 45% con el gobernador anterior a un 75% del stock de deuda en dólares. Y además con otro condimento más, deuda de muy corto plazo. ¿Qué era lo que hacían? Tenían que cerrar el año, ponían bonos de corto plazo en Nueva York, venían con la plata. Pero además otra cosa, la provincia inviable, pero además parte de esa plata compraban títulos que el mismo Poder Ejecutivo Nacional... Por eso nosotros tenemos como provincia de Buenos Aires un quebranto tremendo, los colegios que se vienen abajo, que explotan, ¿no? La deuda con la salud, la deuda con la administración de justicia. Bueno, ¿cómo está la provincia hoy quebrada? Pero por otro lado tenemos a creencias que le hemos alegremente dado plata al Estado Nacional. Jorge, esta semana sí va a haber ley impositiva. ¿Está todo dado para que haya? Yo tengo mucha fe, hemos cambiado la estrategia, va a ser tratado primero en diputados. En diputados tenemos la mayoría, incluso se ha armado una ingeniería, como estamos en periodo extraordinario. Vamos a convocar 3 sesiones el mismo día, una para darle despacho, otra para votarlo y otra por si viene con reformas del Senado. Una cosa, podría llegar, pues esto es interesante, podría llegar a tratarse en diputados, pasar al Senado, que haya modificaciones y que vuelva nuevamente a diputados todo el mismo día. Yo, a ver, si me preguntás, cree que pienso, sí, pero... Lo tenemos previsto. O sea, sí o sí vamos a tener... ¿Pero va a ser una sesión larga, Jorge? ¿Puede ser una sesión de mucha discusión o no? Y yo calculo que el primer llamado está a las 11 de la mañana y calculo que vamos a estar en la madrugada del día siguiente. Y no porque tengamos tanta cantidad de oradores como generalmente sucede en el Congreso Nacional, es mucho más dinámico la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cuando se discuten otras cosas que no tienen nada que ver específicamente con la ley, porque a mí que no me vengan a contar que la cuestión era el 75% de aumento para los que más tienen, que en realidad es el 12,9%, porque eso es 12,9% sumado a la pauta inflacionaria. Que no me van a contar con eso porque en el 2018 la exgobernadora también no solo llegó al 75% de aumento, sino que además ese mismo año triplicó el valor fiscal del inmobiliario urbano. Claro. Y además otra cosa, dice, bueno, pero bajó las alicuotas de algunos rubros en ingresos brutos. Mira quién se los bajó. A las transportadoras de energía, a los laboratorios, a las telefónicas, tanto... una y la otra. Una y la otra. Pero además, fíjate una cosa, esa baja en ingresos brutos tenía que haber repercutido en remedios más baratos para los bonaerenses. No. Bueno, el 2018 aumentaron 375%, perdón, en el 19, 375% los medicamentos. Con lo cual, lo único que se pensó es en los amigos del poder.
No, y aparte tuvimos el corte de luz más grande en la historia de La Plata, el corte de luz más grande en la historia de la República Argentina. Pero además, mira, vos... Unas tarifas 3.000% por encima del 2015. Ustedes hablaban de la deuda que dejó Mauricio Macri en organismos internacionales. ¿Por qué nos causa sorpresa eso? ¿No lo hizo con el correo? ¿No lo hizo con todas las empresas, las que prendieron fuego, las que se jugaron en la timba, la obra pública? Ya sabemos cómo se maneja. Entonces, y lo mismo hicieron con la provincia de Buenos Aires, porque no es que, como dicen algunos, que la exgobernadora es la víctima del accionar del expresidente. No, fueron socios, eran exactamente lo mismo. Gracias, Jorge. A ustedes.